up to me. Focus Features invites you to succumb to the darkness. Nosferatu. From director Robert Eggers comes a masterpiece of horror. He is coming. This creature is a force more powerful than evil. It is death itself. Nosferatu. Rated R. Under 17nm without parent. Only in theaters Christmas Day. Special engagements in Dolby and IMAX. Compra unos limpiaparabrisas en O'Reilly Auto Parts y nuestros profesionales en autopartes te los instalarán gratis. Mejora tu visibilidad al manejar con O'Reilly Auto Parts. O'Reilly Auto Parts. Veía las rocas salpicadas por la espuma, cómo se ocultaban y volvían a aparecer cuando la mar retrocedía una y otra vez hasta que la marea las cubría totalmente y aquel relieve irregular, tapizado por diferentes algas marinas, se llenaba de vida animal. De chopas, de alguna lubina, el pulpo que regresaba e infinidad de pececillos que mordisqueaban la piedra. Seducido por la ceremonia que la naturaleza le regalaba, pasaba las horas contemplando el ritual. Una vez más, puntual, pero atento al horario de mareas, aquel día se dejaría vencer de nuevo por la rutina que le arrastraba casi sin querer al lugar en el que disfrutar del espectáculo. El centelleo de los peces panza arriba, con el sol penetrando la cristalina superficie marina, no logró disimular un brillo peculiar, diferente a cualquier otra cosa que hasta ese momento hubiese visto allí. La sorpresa pasajera que le causó fue tornándose en verdadera curiosidad, hasta el punto de llegar a zambullirse para bucear y romper así la especie de encantamiento que le tenía atrapado desde que contemplase aquella luminiscencia por primera vez. Con la mirada fija en el resplandor, braceando, a pocos metros del fondo consiguió atraparlo. Poseído por la excitación del momento, llegado a la superficie, comprobó cómo una perla enorme reposaba en la palma de su mano. Su familia no se lo creería. ¿Quién sabe? A lo mejor aquel hallazgo podría sacarlos de la pobreza para siempre. Había oído cosas, historias de hombres de ciudad que pagaban auténticas fortunas. Su casa, al pie de la playa, como de costumbre durante aquella época del año, tenía la puerta abierta de par en par, dejando que la brisa ventilase las estancias. Todos los miembros del clan que la habitaban se arremolinaron alrededor del pequeño tesoro fascinados. «¡Mucho dinero!», exclamaba su abuela. «¿Nos haremos ricos?», preguntaba su primo, el Benjamín, de los allí presentes. Su hermano mayor no daba crédito, jamás había visto nada parecido. A qué precio pondrían la perla fue motivo de discusión durante horas hasta bien entrada la tarde. Llegada la noche, oculta por la oscuridad, camuflada entre el silencio, una sombra hurgó sigilosamente donde sabía que se hallaba y la perla desapareció para siempre, llevándose las ilusiones y el peor recuerdo de su tío. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de A Son de Mar. El capítulo de hoy viene cargado de contenidos variados y con invitados que sienten pasión por lo que hacen. De ahí que transmitan sus conocimientos de una forma tan amena que hará sin duda este programa mucho más interesante. Hablamos, por ejemplo, con Rogelio Santos Queiruga, conocido pescador gallego, profeta en su tierra, y con miles de seguidores en redes sociales que no pierden detalle de sus vídeos, porque en ellos, de forma didáctica y con gran capacidad comunicadora, transmite su saber y conocimiento alertando de la importancia que tiene el cuidado de nuestros mares y practicando con el ejemplo. Su apuesta por la pesca sostenible y selectiva es irrenunciable. Otro profesional de altura, aunque se sumerja en mares y océanos, es Ángel Fitor, biólogo, naturalista y fotógrafo subacuático que recientemente ha colaborado con la UNESCO en la expedición del Banco Sherky, quizá uno de los cementerios de barcos hundidos más importantes del mundo. Desde fenicios hasta épocas no tan remotas, sus fondos son testigo de la historia de la humanidad a través de la navegación. De este trabajo y su trayectoria como fotógrafo subacuático que le ha llevado a ganar diferentes premios y reconocimientos internacionales hablaremos en este episodio. También Juan Melgar sabe lo que se trae entre manos. Librero especializado en temática náutica, los contenidos de su librería Robinson son un clásico en este podcast. Hoy conoceremos los detalles del libro Leones del Mar, la Real Armada Española del siglo XVIII, de Guillermo Nicieza Forcelledo.
igual que José Ramón García, director del Museo Marítimo de Asturias, con quien conoceremos algo más del espacio que el museo dedica a la biología marina. Y Roberto Álvarez Bucetas, que hoy despide el programa hablándonos del trimado de la vela mayor y el adecuado manejo de su escota. Comenzamos. Acabou a xornada de traballo e toca devolver ao mar os peixiños e outras cousas que teño aí nese capacho de aí de atrás. Que haberá? Vámonos a ver. Pois... un pequeno San Martiño que volve para o fondo. Nació a la entrada de la gallega ría de Muros, en la fachada atlántica de la península ibérica. Hijo de marinero, su futuro quedaría marcado definitivamente con la muerte de su padre. Así, con tan solo 14 años, empezaría a trastear en la mar y el campo para ayudar a la familia a salir adelante. Vivir de la pesca nunca fue fácil, pero además, apostar por un tipo de pesca sostenible y selectiva obliga a tener las cosas muy claras, apostando por aplicar una filosofía de vida que poco tiene que ver con la búsqueda en exclusiva de los altos rendimientos económicos. Aún así, él ha elegido otra trayectoria que le ha llevado a disfrutar también de ganancias, digamos, emocionales. Con más de 16.000 seguidores en Instagram o 21.000 en Facebook, Rogelio Santos se ha convertido en un divulgador de su actividad pesquera y también como naturalista. Rogelio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal estás? Muchas gracias por compartir con nosotros estos minutos. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Estoy muy contento de estar aquí. Oye, en el entorno en que naciste y te criaste, ¿no era difícil acabar dedicado a la pesca? ¿O tenías otros planes, Rogelio? Bueno, la verdad es que a mí siempre me encantó la naturaleza, los animales, tanto los acuáticos como los terrestres, y el trabajo duro con las manos, porque es el ambiente en el que me crié, pero también por naturaleza tengo esa tendencia a que me gusta el trabajo físico y me gusta el contacto con la naturaleza y también mucho interés por todo lo que tiene que ver con los animales, las plantas, los ciclos biológicos. Es algo que me encanta desde niño, y me crié en un ambiente totalmente marinero, agrícola, de tener animales en casas de mis abuelos, vacas, muchos frutales, cerdo, gallinas. Mi infancia transcurrió en un entorno de una aldea o pueblo de Galicia con muchas comodidades, porque me tocó la época buena de nuestra historia, de entrar en tener muchos derechos y de pasar de comer un yogur los fines de semana a comerlo todos los días, a tener colegio, a tener hospitales cerca. O sea, todos esos cambios positivos los viví en mi infancia, pero desde una aldea donde todo lo rural y la pesca tradicional pues formaba parte de mi día a día y de la gente con la que yo he tenido contacto. Entonces, por lo que nos dices, ¿sería correcto definirte como pescador naturalista? Sí, sería totalmente correcto, sí. Naturalista y en estos últimos tiempos, pues con una faceta de divulgador que siempre la he tenido, porque cuando llevas algo dentro es de lo que hablas, pero las redes sociales permiten que hasta la persona más humilde pueda contar lo que desea a través de ellas, y si encuentra el interés en la sociedad, si la sociedad son cosas que valoran lo que tú haces o las entretiene o las divierte, pues ese altavoz se multiplica y puedes llegar a mucha más gente, que es quizás lo que me ha pasado a mí, ¿no? Por eso siempre digo que mi relativo éxito en las redes sociales es un poco limitado por el idioma en el que lo hago, en gallego principalmente, y a veces en castellano, pero mi idioma de cabecera es el gallego, por una cuestión que es lo que hablo. No es una cuestión política, sino que es una cuestión de que es el idioma en el que yo hablo a diario en la pesca, en mi familia y en mi entorno. En mi pueblo todo el mundo habla gallego a día de hoy, de forma natural, lo hablaban mis abuelos, y por eso yo decidí comunicarme en gallego. Lo que te comentaba, me ha permitido llegar a muchísima gente, y eso es algo muy bonito. De hecho, tu pedagogía, esa que atrapa a tantos seguidores en tus redes sociales, tiene casi más de biólogo que de pescador, Rogelio.
Bueno, porque al final la televisión pública, hubo unos años que hizo una gran labor en este sentido con dibujos animados como Érase una vez la vida, sí, o David el Gnomo, o programas de televisión además muy exitosos como El hombre y la tierra de Félix Rodríguez de la Fuente, que en una generación como la mía a muchos nos marcó. Y la educación pública, en mi caso también, porque las ciencias y la biología y la naturaleza siempre han formado parte de muchas de las materias. Y aunque luego cada niño pues tiene unas vocaciones o unas cosas o unos intereses distintos, pues a todos se nos permite pues cultivar o explotar esos que tenemos más fuertes, ¿no? En mi caso, era lo que te quería decir antes, que yo soy muy hablador, como mi madre y como mi padre, sí. Y se me fue un poco la olla. Quería decirte, contaros a todos, que aunque se habla mucho de mi éxito en redes sociales, a pesar del factor limitante del idioma, yo considero que lo bonito de todo esto es encontrar tanta gente que ama el mar, que quiere un mundo más sostenible en el que no pesquemos y arrasemos con todo, y que cuando realizamos cualquier actividad, la mía pescar, lo hagamos no solamente pensando en el dinero, sino también pensando en las personas que van a consumir ese pescado, en que es un bien de todo el mundo el mar y el océano, que no podemos arrasar con el planeta para que quede para nuestros hijos y nuestros nietos. Sí, entonces creo que eso es lo bonito, que haya tanta gente que tenga ese sentir y que se sienta identificado, les guste lo que cuento desde una forma quizás seria, formal, no tanto de humor, que quizás es lo que más triunfa hoy en día en las redes sociales, ¿no? Sí, de hecho, bueno, quería incidir en ello, ¿no? Porque con tus vídeos y apariciones en redes das a conocer una imagen del pescador a veces poco conocida, ¿no? La del profesional, en definitiva, que siente pues un enorme respeto, ¿no? Por el medio en el que trabaja y por los peces, que son esos animalillos que al final le dan el sustento. Sí, y yo feliz porque es que me siento súper orgulloso de todas las personas, hombres y mujeres, no solo en Galicia, también en el Mediterráneo, en el Cantábrico, en todo el mundo, que trabajan duro en la pesca o en otros oficios, pero que trabajan duro por poner encima de las mesas alimento para los demás, y siento un gran orgullo y por todos esos profesionales y agradecimiento por el trabajo duro que hacen. Entonces, quizás es algo que también siempre trato de poner en valor y que se conozca, y que en el sector del mar, a lo mejor, por el tipo de trabajo que realizamos, que es duro y que quizás cuando llegamos a casa lo que nos apetece es estar con nuestras familias, recogidos en el calor del hogar y distraernos también con otros temas, no somos muy dados a contarlo como es, ¿no? O a expresar sentimientos acerca de ello. Yo, en cambio, pues me siento cómodo contando lo que representa para mí mi trabajo, el oficio, y dándolo a conocer a todo el mundo. Y no me gusta que sea algo oculto o algo gremial que desconozca el resto de la gente, hasta en las zonas costeras, ¿no? Me parece súper triste. A veces voy a dar charlas a colegios y me parece triste que los niños de hoy en día, hasta en zonas próximas al mar, no sepan o no conozcan los nombres de muchas de las especies que forman parte de sus costas, ¿no? Ya. Me parece una pena. Ya. Oye, ¿y qué representa para ti la pesca, Rogelio? Porque estamos hablando de ello, pero como de forma como muy general, ¿no? ¿Qué supone para ti la pesca? Bueno, para mí la pesca significa mi oficio, mi fuente de sustento, me representa una forma de trabajar en la cual también puedo expresar mi preocupación por el cuidado del medio ambiente, me permite trabajar y cuidar del mar, cuidar del planeta, y me permite suministrar para personas que ni conozco alimento de calidad, pescado sosteniblemente, pescado sin agredir al mar, y que vaya en las mejores condiciones de frescura y de trato óptimo, porque sé que va a llegar en algún momento al plato pues de un niño, de una persona mayor que pudiera ser mi madre o alguien, un abuelo de alguien, o llegar a las manos de un cocinero que quiere dar su mejor producto a sus comensales. Y para mí es todo eso, la pesca, y una fuente de emociones diarias, de valores que va más allá que lo económico,
los colores de los peces, las formas, sus habilidades, sus cualidades, cómo cada uno de ellos habita hábitats distintos, tiene distintas formas de reproducirse, de alimentarse de otros peces o crustáceos, cómo están interrelacionados unos con otros, cómo para pescarlos tienes que tener conocimiento de corrientes, de lunas, de temperaturas. Es un mundo apasionante. A mí me encanta. Oye, cada vez son más las voces que abogan por un tipo de pesca respetuosa con el medio y las especies, ¿no? Un modelo que no encaja bien en un mundo en el que las obligaciones de todo tipo, digamos fiscales, tributarias, laborales, nos hacen buscar el mayor rendimiento. ¿Cómo se puede conjugar, Rogelio, por un lado la pesca sostenible y por otro los gastos propios elevados a veces de la propia actividad? Pues mira, es que a veces... si las energías que gastamos en pescar de manera poco sostenible las gastáramos en pescar de una manera más respetuosa y más sostenible, seguramente los beneficios a nivel económico no solo serían los mismos, sino que serían mayores. ¿Por qué digo esto? Pues porque tenemos que poner en valor la pesca sostenible. No puede costar lo mismo un pescado capturado respetando el mar, respetando los derechos laborales de los trabajadores, respetando las leyes del país, que otro que es pescado de cualquier manera, ¿no? Ya. Aquí no fallamos los pescadores, falla la sociedad, que muchas veces en Europa tenemos normas muy estrictas para la pesca, sí, pero no tanto para lo que importamos de China o de otros lugares. Y no tiene nada de malo importar de China o importar de otro lugar, pero exijamos lo mismo en todo el mundo, que el planeta no es España o Galicia, es el planeta común de todos, es el planeta Tierra y hay que cuidarlo todo. ¿Y cómo ves el futuro, Rogelio? Porque aquí en Asturias los que saben de ello, bueno, lo ven complicado, ¿no? Tanto por dos factores, fundamentalmente, por la escasez de capturas y la falta de reemplazo, que también es otro problema no pequeño. Pues mira, la falta de reemplazo está directamente ligado a los ingresos. Directamente ligado a los ingresos. Y los ingresos están directamente ligados a las capturas, a las posibilidades de capturas. Si en el mar queda la mitad de pescado que hace 100 años, pues no puede haber el mismo número de barcos. Por eso la flota ha descendido a la mitad en todas partes, los salarios han descendido. Y aunque haya mejorado la calidad de vida a bordo, que es algo en lo que siempre se hace hincapié cuando los políticos quieren fomentar el relevo generacional, no importa que la vida a bordo sea muy cómoda si te vas al Gran Sol o no sea tan peligrosa como el pasado y tengas internet, si al final ganas lo mismo que en un trabajo en tierra. Y no me vale que se diga en el mar puedes ganar lo mismo que un ministro o un... No me vale porque se lo he oído decir a alguna persona y no me vale porque que gane esas cantidades altas un capitán o un patrón de pesca no quiere decir que los marineros lo ganen y de ahí que se esté atirando tanto de trabajadores de otros países. Ya. Y pues seguramente una persona aquí, si va a ganar lo mismo en el mar que trabajando en un oficio en tierra, pues probablemente elija en tierra para estar más tiempo cerca de su familia y vivir, ¿no? Porque en alta mar no estás alejado de la sociedad, por mucho internet que tengas o más seguridad o calidad de vida. Yo con todo soy optimista, pero la gente del mar somos los primeros que tenemos que poner ejemplo, que tenemos que defender nuestro sector, tenemos que defender el valor de los productos del mar y defender a nuestros compañeros siempre y el oficio. Bueno, ya hemos dicho que tu labor divulgativa es muy importante con el número de seguidores que tienes en Instagram, en Facebook o incluso en Twitter. ¿Qué tipo de seguidor es el que tienes? ¿El pescador aficionado, el profesional, el chaval que quiere algún día dedicarse a ello? No sé, el profano que desconoce absolutamente todo lo relacionado con la pesca pero le gustan tus vídeos. ¿Tienes algún tipo de dato? ¿Conoces el perfil de tu seguidor? Sí que lo conozco. Pues el perfil de mis seguidores es gente de todos los sectores, gente de la pesca profesional, de la pesca deportiva, del ámbito científico, del educativo, mucha gente de los medios de comunicación. Y en cuanto a edades, pues quizás donde no llego tanto es a los adolescentes, pero a mi máxima audiencia está entre los jóvenes de entre 25 y hasta 60 años, entre 25 y 60 años es donde está mi máximo de seguidores
y sobre todo tengo mucho público gallego, tanto en Galicia como fuera de Galicia. Oye, ¿para cuándo te el mayor nombran? número de seguidores sí. lo tengo, para decirte un ejemplo, lo tengo en localidades próximas a donde vivo, Ribeira, Porto Dosón, al sur de A Coruña, Santiago, a Ciudad de A Coruña y sorprendentemente Madrid. Y algunas ciudades de Estados Unidos y Europa, Suiza, Alemania. Yo creo que donde hay gallegos que les gusta que hablen gallego y les gusta los temas que cuento también, por supuesto. ¿Estás orgulloso de tu tierra, de tu oficio? ¿Para cuándo embajador de Galicia en el mundo? Bueno, a mí me gustaría ser... A ver, yo le tengo mucho cariño a Galicia. Sí. Creo, no me gusta... Yo siempre digo una frase, y es que no me gusta ni pisar ni ser pisado, pero yo no me siento superior por ser gallego. Me siento orgulloso de ser gallego. Me siento muy feliz de ser español también y europeo, pero no me considero superior a gente de otros lugares. De ser embajador de algo me gustaría ser embajador del buen hacer, de la sostenibilidad, del trabajo, del respeto por el medio ambiente, del respeto por nuestros mayores y las generaciones pasadas que han trabajado tan duro para que nosotros ahora vivamos mejor. Embajador de la honradez, me gustaría ser embajador de todas esas cosas, pero no necesariamente de un lugar en concreto, aunque me siento muy orgulloso de ser gallego. Muy bien. Bueno, solo quien siente verdadera pasión por lo que hace es capaz de transmitir lo que Rogelio Santos Queiroga transmite en sus vídeos, los que cualquiera de vosotros podéis disfrutar en Instagram, Facebook o Twitter, en los que comprobarás hasta qué punto un profesional de la pesca vive comprometido con el mar que le hace vivir. Rogelio, muchas gracias por habernos acompañado estos minutos. Nada, el placer ha sido mío. Me imagino que esto se escuchará sobre todo en Asturias, así que mandar un saludo afectuoso, muy cariñoso a todos los asturianos que vivís en una tierra auténtica y muy bonita, con grandes pescadores como aquí en Galicia, y me siento contento de haber estado aquí hablando contigo. Bueno, ya sabes que esto de Internet nos lleva a cualquier parte, a cualquier sitio. Así que... Así es. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte también para ti. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Seguimos metidos de lleno entre agua de mar y mucho salitre. En esta ocasión porque las huellas de la evolución y el progreso humano conviven bajo la superficie de mares y océanos con la rica y variada vida marina. Quienes practicáis buceo seguro que sois testigos de ello. Los que no tenemos esa suerte debemos recrearnos en las imágenes, en vídeo y fotografía que dan testimonio del patrimonio natural, pero también cultural e histórico que encierran los fondos marinos. Soy de la generación de los documentales de Jacques Cousteau, como nuestro siguiente invitado, a quien doy por seguro que también a él las expediciones y viajes a bordo del Calypso le han inspirado de tal forma que han llegado a convertirse, y le han convertido a él también, por supuesto, en uno de los fotógrafos naturalistas y subacuáticos más reputados del momento a nivel internacional. Ángel Fitor, ¿qué tal estás? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas, Jorge. Encantado de saludarte. Igualmente. Hace unas semanas saltaba la noticia, yo pude leerla en el diario digital El Confidencial. La UNESCO organizaba una expedición al llamado Banco Sherky, próximo a la costa de Sicilia. Fenicios, griegos, romanos, no sé, venecianos, españoles. El que más o el que menos parece que se ha dejado algo en el Banco Sherky. Y por ese motivo se organizó este trabajo de prospección y documentación en el que has participado. ¿Hay alguna conclusión? ¿Qué se sabe de este pecio y cuál fue tu cometido, Ángel? Bueno, mi cometido, yo fui como fotógrafo encargado de hacer una cobertura fotoperiodística de la misión, básicamente lo que era vida a bordo y las labores de los científicos. Piensa que ha sido una misión de prospección en aguas profundas, entonces a pesar de que mi trabajo principal o mi especialidad es la fotografía submarina,
En esta ocasión yo no he tenido esa oportunidad porque hemos estado trabajando a profundidades de entre 100 y 850 metros, lógicamente por control remoto con robots. Entonces, la misión se ha dividido en dos partes, una parte en la plataforma continental siciliana y otra en la plataforma plataforma continental tunecina. Uh-huh. En la parte italiana hemos ido a revisitar unos pecios romanos que descubrió ni más ni menos que Robert Ballard, que fue el descubridor del Titanic, uh-huh, un arqueólogo de los más reputados a nivel internacional, y simplemente hemos ido a constatar que esos pecios seguían en las mismas condiciones y que no había habido ningún impacto, fundamentalmente por parte de la pesca de arrastre, que a esas profundidades es lo único que podría deteriorar esos pecios. Y se ha constatado que efectivamente todo sigue igual. Con las fotografías, se han comparado las fotografías de Ballard de los años 80 con las fotografías y los vídeos que nosotros hemos realizado y está todo exactamente igual. Por lo tanto, se constata que no hay ningún daño y que la conservación del patrimonio histórico pues continúa allí. Bueno, pues porque de hecho un programa de conservación de patrimonio es realmente la finalidad de esta misión. Y la segunda parte, como te decía, se ha realizado en aguas tunecinas. En aguas tunecinas, no, miento, la plataforma continental tunecina, pero en aguas internacionales. Sí. Y ahí es donde realmente se han producido los descubrimientos, porque la parte menos profunda del banco de Scherki es realmente una muy pequeñita porción de todo lo que es el área del banco de Scherki, que es un área gigantesca. Sí. Pero hay una parte, como te digo, que llega prácticamente a los 30 centímetros de profundidad. Es un arrecife en medio del Mediterráneo. Absolutamente, bueno, es una cosa peligrosísima para la navegación. Y alrededor de esta punta, que como te digo llega a esos 30 centímetros de profundidad, es donde se ha hecho la prospección. Lo que te quiero decir en definitiva es que se ha prospectado un 0,01% de todo lo que es el banco Scherki, que como te digo es un área gigantesca. Y sin embargo hemos descubierto pecios de todas las épocas, desde época romana hasta época contemporánea. O sea que a ese nivel, en la parte esta tunecina, efectivamente la misión ha sido todo un éxito, ¿no? Porque se han documentado por primera vez pecios de los que no se tenía absolutamente ninguna constancia. Uh-huh. Desde luego esta expedición y aventura es muy llamativa. Sin embargo, bueno, nos gusta avanzar, ¿no? Nos gustaría avanzar en esta conversación para conocer mejor cuál es tu trayectoria y tu trabajo. Te han llamado, evidentemente, para participar en esta expedición que comentamos del Banco Scherki, sin duda por tu experiencia y tu talento. ¿Cuánto tiempo llevas dedicado a la fotografía subacuática, Ángel? Bueno, a la fotografía subacuática llevo prácticamente desde mi adolescencia. Lo que ocurre es que la fotografía subacuática tiene un hándicap importante, la fotografía en general, pero la subacuática en particular. Y es que los equipos son muy costosos. Entonces, lógicamente, cuando uno es un adolescente, pues no tiene acceso a medios económicos para poder financiarse esas cosas. Pero yo con todo y con eso empecé sobre los 15 años, 14, 15 años, con equipos de fotografía prestados, los equipos que había en aquel entonces, que eran equipos de película, no eran equipos digitales, obviamente, uh-huh, y eran equipos prestados, equipos de gama media-baja, prestados por amigos, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista empecé tan pronto como a los 14, 15 años. Lo que ocurre es que, bueno, esos años, digamos, son años de aprendizaje. El salto a lo profesional, pues lo di aproximadamente hace unos 20, 22 años, que fue cuando realmente ya pude dedicarme a tiempo completo y ya con equipos profesionales y bueno, empezar una trayectoria en fotografía un poquito más seria. Bueno, seguro que no es la primera vez que trabajas en un pecio como el que nos has comentado, documentando piezas arqueológicas. Sin embargo, tu formación como biólogo es lo que te ha llevado a explorar más, si cabe, todo aquello vinculado a la vida, ¿no? A la vida bajo el agua. Sí, de hecho, esa es la motivación de todo. Es decir, yo me gesté y crecí como un naturalista, y es lo que sigo siendo, esencialmente, y quedé fascinado, como bien decías al principio, pues por aquella, por la generación de Cousteau, yo soy de la generación de Cousteau, de Félix Rodríguez de la Fuente, y de todos aquellos iconos de nuestra adolescencia y juventud que marcaron realmente una época y marcaron una generación completa, ¿no? Uh-huh. Entonces, como te digo, mi vocación principal es la de naturalista. Yo siento una fascinación innata por todo lo que son las criaturas acuáticas, ya sea en el mar o en agua dulce,
Y de ahí vino todo lo demás, es decir, de ahí vino la fotografía, de ahí vino mi formación universitaria, de ahí vino infinidad de cosas, pero siempre en esa línea de mi pasión por la vida marina. Hablamos de vida subacuática y lo hacemos continuo, ¿no? Para referirnos a la vida marina y de aguas interiores como lagos. Un ejemplo, los del Valle del Rif en África, donde vas con cierta frecuencia. Porque según has confesado en alguna ocasión, en algún sitio he leído, que has dicho algo así como que son verdaderos mares en tierra adentro. ¿Qué te has encontrado en sus aguas? Bueno, realmente son mares en tierra adentro. Estamos hablando de lagos de en torno a los 600, 650 kilómetros de longitud, cerca de 2.000 kilómetros de línea de costa, y en concreto el lago Tanganica, que es el que mejor conozco, es 1,5 kilómetros de profundidad máxima lo que tiene. O sea que en todos los sentidos son lagos. De hecho, los primeros exploradores que descubrieron aquellas masas gigantescas de agua, Livingstone, Stanley, en la época de los grandes descubrimientos africanos, de la época colonial británica, pensaron que habían llegado al mar. Cuando llegaron a las orillas del lago Tanganica, pensaron que había llegado al mar, porque todo, absolutamente todo, excepto el sabor del agua, les recordaba al mar. O sea, piensa que hay gaviotas, hay olas, hay medusas en el agua, hay decir, todo tipo de animales marinos, entre comillas, ¿no? Y realmente son sitios todavía muy por descubrir, porque todo el mundo tiene sus ojos puestos en el mar y, sin embargo, hay que tener presente que esta zona de África es una zona rodeada de países fundamentalmente deprimidos, países en desarrollo, con grandes dificultades, y, sin embargo, el patrimonio natural que suponen los grandes lagos africanos es algo que ahora, en la última década, están empezando a descubrir en mi caso, las grandes productoras de televisión. Y esa es una de las razones por las que yo voy casi cada año, incluso a veces más de una vez al año, formando parte de equipos de filmación, porque realmente es un tesoro biológico aquello por descubrir todavía. Uh-huh. El trabajar en aguas dulces es muy diferente a hacerlo en agua de mar, en agua salada. No sé si la claridad del agua es distinta, la luminosidad es diferente. ¿Le sacas más partido, más juego quizá al agua dulce que al agua salada, o no tiene nada que ver? No, en principio es muy similar. Se da la circunstancia de que además en los lagos africanos, especialmente en el Tanganica y el Malawi, la visibilidad es muy buena en la mayoría de sitios. Hablamos de visibilidades que en los mejores sitios exceden de los 20 metros. Eso no todos los mares lo pueden decir, ¿no? Es decir, son aguas en general bastante claras. La única diferencia que hay es tal vez el tema de la cuestión de las enfermedades tropicales, que en el mar es inexistente y que en una masa de agua dulce en el África tropical, pues sí es un problema. La verdad es que simplemente estar en contacto con el agua allí, a pesar de que son aguas muy limpias, insisto, pues puedes estar siendo infectado por infinidad de animalillos que se te meten por los poros de la piel. Yeah. Y esa es la única diferencia, digamos, a destacar que yo te podría decir. Oye, el vínculo del género humano con el mar, quién sabe, a lo mejor viene desde los orígenes de la vida misma en el planeta, ¿no? Una relación que no sé si en calidad de fotoperiodista también documentas acercándote a las comunidades de pescadores que viven del mar. ¿Cómo es este tipo de fotografías en las que también trabajas? Sí, siempre me ha interesado mucho, especialmente la parte tradicional, las pesquerías que más, digamos, en las que todavía la tecnología no ha intervenido demasiado. Realmente las pesquerías tradicionales y artesanales son como fotografías fijas, son como fósiles de un tiempo pasado en el que el ser humano pues todavía vivía en equilibrio con su medio ambiente. Eso no significa que las pesquerías tradicionales sean ni sostenibles, ni estén absolutamente llenas de bondad, ni todo sea maravilloso en las pesquerías tradicionales. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, en el contexto del mar Mediterráneo, que está reconocido como el mar más sobreexplotado, más sobrepescado del mundo, ahora mismo cualquier tipo de pesca, sea del tipo que sea, tiene un daño importante. Porque por el contexto de sobreexplotación. En un mar de abundancia, lógicamente, métodos de pesquería artesanal y tradicional, pues no tienen el más mínimo impacto. Es más, creo que forman parte de la propia cadena alimentaria de los mares, ¿no? Pero por desgracia no vivimos ya en ese tiempo y hoy en día la pesca, sea de la forma que sea, pues es un problema. Uh-huh. Eres un profundo defensor, por tanto, de la pesca artesanal, ¿no? Por lo que entiendo. Yo soy un profundo defensor de la pesca artesanal
pero también soy un profundo defensor de que hay que adecuar las pescas al contexto de los mares presentes. Es decir, mire, pues este método de pesca es fantástico, es selectivo, no es nada dañino, pero claro, es que no estamos... Es un poco la comparación de la caza, ¿no? Que muchos justifican con aquello de, no, es que yo cazo para comer o para alimentarme. Oiga, usted ya no necesita cazar para alimentarse, usted puede ir al supermercado. Pues esto de la pesca es un poco lo mismo, ¿no? Es decir, justificar la pesca con estos argumentos en el siglo XXI, con las condiciones actuales, y hablando específicamente del mar Mediterráneo, que como te digo está sobrepescado, sí. Pues ahí hay un terreno para el debate. Uh-huh. Oye, ¿y qué lugar ocupa, relacionado con esto, qué lugar ocupa en tus trabajos la emergencia climática? ¿Qué opinión tienes respecto a la calidad de las aguas en mares y océanos como biólogo, buceador y fotógrafo documentalista que eres? Pues la emergencia climática ahora mismo es lo que empequeñece absolutamente a cualquier otro problema de los que están en los periódicos, es decir, la contaminación por plásticos, la sobrepesca, es decir, la contaminación orgánica de los mares, cualquier otro tipo de problema ambiental del que podamos oír hablar queda empequeñecido por el cambio climático, porque el cambio climático es una división absolutamente superior a estos otros problemas, que son problemas con principio y fin y que podrían tener solución si se tomaran medidas. El cambio climático es una cosa que se nos ha ido completamente de las manos y que involucra a la maquinaria global de generación del clima. Y esto es algo que no sabemos exactamente a lo que nos enfrentamos. O sea, está claro que hay cambio climático, está claro que está empeorando, pero las inercias que se hayan podido destapar por aquello del efecto mariposa incluso, ¿no? Se habla tanto, ¿no? Uh-huh. Realmente no las conocemos. Entonces, ahora mismo el cambio climático es el mayor problema al que hace frente la humanidad, yo creo que en toda su historia. Ya. Y como profesional del mar, digamos que eres, vamos a definirte así un poco con un trazo de brocha gorda, como profesional de mar, evidentemente eres testigo de primera mano, ¿no? Que efectivamente la presión pesquera sobre los mares y océanos y la presencia de plásticos es un verdadero problema, tal y como nos dicen. Es un verdadero problema. En el caso particular de los plásticos, cuando se habla de que los plásticos tardan X años en descomponerse, en realidad no es una verdad a medias, porque los plásticos nunca se descomponen. Los plásticos lo que hacen es que se fragmentan y se fragmentan hasta su estado molecular, es decir, se fragmentan hasta el infinito. Los plazos que vemos ahí anunciados de que 100, 200, 300 años es lo que tarda una bolsa de plástico en desaparecer de la vista, pero eso no significa que las moléculas de sus compuestos químicos no estén disueltas en el agua, formando parte del plancton, formando parte de las sardinas, formando parte de las caballas que comen sardinas y formando parte de los atunes que comen caballas y finalmente corriendo por nuestras venas y también con un efecto impredecible dentro de unos años. Es decir, el plástico es un problema muy grave y que también no conocemos muy bien cómo va a desembocar en las próximas décadas. Ya. ¿Cuándo disfrutas más, Ángel? ¿Cuáles son los trabajos más gratificantes para ti? Pues mira, yo volviendo a esa vena naturalista que tengo, que es la que realmente motiva todo lo demás y por la que se ha venido, a mí lo que más me gusta es el comportamiento animal, la fotografía del comportamiento animal. Es el ponerte delante de un animal pequeño, grande o mediano y llegar a... es decir, es como una especie de ventana hacia su vida íntima, ¿no? Y entonces hacer inmersiones de 3, 4, 5, 6, 8 horas durante varios días delante de un animal, simplemente esperando a que el animal haga aquello que tú crees que va a hacer, pues cuando sucede, pues se representa una recompensa. Tiene un punto de cazador, lo tengo que reconocer, tiene un punto de la fotografía de naturaleza, tiene ese punto arcaico de ese espíritu humano del acecho y de esperar que las cosas sucedan y cuando suceden tú has obtenido tu recompensa, ¿no? Entonces no voy a negar que yo como fotógrafo tengo ese punto soy un cazador de imágenes, ¿no? Y eso para mí es absolutamente gratificante. Ya. Oye, combinar los conocimientos biológicos con los propios del buceo y la fotografía te convierten en un profesional completo. Cuando saltas al agua y te sumerges, ¿qué ángel toma el control? ¿El fotógrafo, el submarinista o el biólogo? Pues te diré que por desgracia cada vez más el fotógrafo, ¿no? Porque al final trabajar bajo el agua tiene unas limitaciones muy importantes
respecto al tiempo, sobre todo de permanencia. Pensemos que para trabajar bajo el agua lo primero que necesitas es bucear. Y el buceo todos sabemos que tiene una serie de problemas fisiológicos. Y entonces al final tienes que pensar con la cabeza muy fría como fotógrafo en lo que quieres y cómo lo quieres para que no se te escape ese tiempo. Entonces, por desgracia, bajo el agua muchas veces hay que dejarlo todo de lado, mantener la cabeza fría y pensar exclusivamente como fotógrafo, precisamente para aprovechar esas oportunidades que normalmente son únicas y que no vuelven. El 28 de octubre del año pasado se dieron a conocer los finalistas y ganadores en las diferentes categorías de los premios europeos a las instantáneas que mejor captaron la vida salvaje. Solo una de las 19.000 fotografías presentadas podría llevarse el primer premio absoluto. Fue el ballet de las medusas de Ángel Fitor, una llamada de atención sobre el estado en las aguas del Mar Menor. Ángel, ha sido un verdadero placer que nos hayas acompañado estos minutos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Jorge, y a todos tus oyentes. Un placer. Gracias por tu compañía. Un abrazo. Adiós. Gracias, Mauro. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Es tiempo para el rincón de lectura que siempre abrimos de la mano de Juan Melgar y su librería Robinson, para ponernos al día de las novedades y los títulos que en torno a las lecturas náuticas podemos encontrar. Leones de Mar, la Real Armada Española en el siglo XVIII, es el libro que abrimos hoy en la camareta del Nahua. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, Jorge, estupendamente, encantado de estar aquí otra vez. No sé si decir que a finales del siglo XV, con el descubrimiento de las nuevas tierras de América, se inicia la historia naval en España. Sin embargo, todo el mundo parece estar de acuerdo en que el siglo XVIII es el siglo del inicio de la decadencia, cosa que no es tan así, ¿verdad? Pues yo diría que no, yo creo que el siglo XVIII, el balance que arroja es del de un siglo magnífico, vamos, hombre, como todo es un siglo, entonces tiene siempre sus luces y sus sombras, pero vamos, el siglo empieza con una marina después de una guerra civil en España, o de la guerra de sucesión española, desaparecida prácticamente, o con muy poca potencia o envergadura o empaque, y también tiene al principio además tiene una derrota desastrosa que es Cabo Pasaro contra los ingleses, donde nos atacan ahí alevosamente, pero a partir de ahí la verdad es que se empieza, tiene España la fortuna de contar con muy buenos administradores y se empieza a organizar pues como se debe hacer, ¿no?, para que una nación cuente con una armada potente, que al final la organización en tierra y todo lo que va detrás de los barcos y lo que tiene que proveerlos y lo que les hace funcionar en realidad, todo eso se sientan las bases a principios del siglo XVIII, ya te digo, con Patiño, el Marqués de la Ensenada, etcétera, que son realmente los grandes artífices de lo que es la marina durante el resto del siglo. Sí, porque el siglo XVIII es el tiempo de la cartografía, la exploración con fines también científicos, ¿no? Aunque fueran de forma inicial. No todo fueron batallas y conquistas. No todos fueron batallas y conquistas, no. Como bien apuntas, se funda el colegio la primera academia de guardia marinas como tal, o sea, se le da, lo primero que se hace es organizar, como dice también, la formación, ¿no?, de esos futuros oficiales de marina, y a partir de ahí pues salen grandes oficiales de marina que no solo son pues grandes constructores navales o grandes luchadores o guerreros del mar, sino que son grandes científicos muchas veces, son gente con una formación excelente, pues conocedores de idioma, de todo tipo de disciplinas científicas y humanísticas, y gracias a eso pues sale gente pues como pudo ser Jorge Juan, por ejemplo, que es quizá uno de los científicos más preclaros, más importantes que puede haber dado España en ese periodo, Antonio de Ulloa, Malaspina, etcétera, un largo etcétera, que son no solo eso, no solo marinos de guerra, sino también hombres de ciencia y grandes ilustrados. Oye, y ya lo has apuntado, la mejora en la construcción de barcos tampoco cogió a España con el pie cambiado, ni mucho menos. No. Se experimentó. A ver, España ya era un país que construía barcos,
pero es verdad que se mantuvo durante el siglo XVIII puntero la construcción de barcos, y se hicieron barcos magníficos con carreras muy largas durante todo el siglo XVIII, y frente a rivales tan fuertes y poderosos como puede ser sobre todo Inglaterra, pero también Francia a veces, el papel fue más que digno, ¿no? Y se mantuvo. Sobre todo el gran triunfo de la Armada Española en el siglo XVIII es el mantenimiento, pues, de todo ese imperio global, ¿no? Todas esas colonias americanas, todas esas colonias asiáticas, filipinas, todo ese comercio transoceánico que bueno, se logró mantener siempre. Pues hombre, los enemigos daban los zarpazos ocasionales correspondientes, pero el balance sobre todo es que es positivo, es realmente un triunfo. La historia naval en el siglo XVIII la han sabido contar mejor los ingleses. Este vacío que tenemos en España lo viene a cubrir de alguna manera este libro que, recordemos, se titula Leones de Mar, la Real Armada Española en el siglo XVIII. Efectivamente, sí. Los ingleses, pues como bien sabemos, pues siempre se han vendido muy bien, y hasta les hemos comprado muchas veces su propia versión de los hechos, cuando realmente tendríamos que mirar y ver nuestra propia versión y evaluar las cosas de otra manera. Este libro que, por cierto, el autor es un paisano paisano vuestro de Gijón. Está escrito por un autor bastante joven, ¿no? Para lo que suelen ser los autores de este tipo de historia naval, que suelen ser más bien, bueno, pues normalmente señores ya entrados en años. Sí. Y ha sido también ganador del premio Virgen del Carmen este año. Entonces es una obra que viene con el aval. La verdad es que se ha llevado el premio de historia naval más prestigioso de España, merecidamente. Es un gran comunicador, y yo creo que también en redes sociales es muy activo, y está logrando, pues, atraer a mucha gente a la historia naval y sobre todo a verla de otra manera, la verdad. Y efectivamente, no solo desde el prisma anglosajón. Oye, ¿y cómo se estructura el libro? ¿En él encontramos algún tipo de ficha, imagen que nos pueda ayudar en lo que leemos en el texto? A ver, es un libro eminentemente de lectura, pero sí tiene imágenes donde se pueden ver, pues, los cuadros de los personajes, de los protagonistas del siglo XVIII, y es un repaso un poco a todo, ¿no? Pues la Real Armada como institución, pues como los barcos, lo que hablábamos antes un poco, ¿no? Pues cómo se organiza esa Real Armada desde principios del 18, ya como una institución única, porque también antes del 18 lo que había era diferentes escuadras, diferentes armadas, entonces no había esa coordinación que se instaura desde el siglo XVIII. Sí. Y entonces este libro te cuenta, pues, un poco todo, un poco, pues eso, esa organización, cómo es la vida a bordo también, mucho sobre la vida a bordo, pues también todo sobre también los combates, obviamente, todas las técnicas, los combates que hubo, algunas batallas, no todas, porque obviamente si no, aquello sería una obra, pues, inabarcable, claro, porque hay muchísimas. Pero vamos, todas las técnicas, qué pasaba durante una batalla, ¿no? Luego te da una serie de ejemplos. Y luego también no descuida, también trata ese tema muy importante, que es el que hacías mención, ¿no? Tiene un capítulo dedicado a las expediciones ilustradas. Pues todo, la expedición del Meridiano con Jorge Juan, las exploraciones, Alaska, Nootka, todo lo de, pues, un montón de cosas. La expedición de la vacuna, por ejemplo, que es otra cosa que ahora está, pues, tristemente de actualidad, pero que España montó una expedición de la mano de Balmis, sí, para expandir la vacuna más allá de Europa y por las tierras, por la entonces América Española. Sí, sí, con mujeres tan importantes además como Isabel Zendal, que también puso su granito de arena. Sí, nombres que ahora los teníamos ahí metidos en un cajón, pero sí, que los estamos desempolmando a raíz de la dichosa pandemia. Bueno, pues el que esté interesado en conocer este libro puede entrar en vuestra página web y en el resumen podemos leer, entre otras cosas, pues que es difícil encontrar, ¿no? Una nación que en un centenar de años haya reunido en el mismo cuerpo militar a hombres tan notables como Jorge Juan, Antonio de Ulloa, Vicente Tofiño, Luis de Córdoba, por ejemplo, o por supuesto Blas de Lezo, y también mujeres que, como decimos, llevaron en sus viajes ese espíritu humanista que hubo en el siglo XVIII
XVIII, como fueron Ana María de Soto e Isabel Zendal. Leones de Mar, la Real Armada Española en el siglo XVIII. Ese es el libro que nos trajo a la camareta del Nahua una vez más Juan Malgara, a quien estamos muy agradecidos de que nos haya vuelto a visitar. ¿Qué tenemos que hacer, Juan, para pedir alguno de vuestros libros en Librería Robinson? Pues pueden desde cualquier método que les sea más cómodo. Obviamente en la web creemos que es muy fácil, ahí pueden entrar en nauticarobinson.com y en el buscador buscar lo que quiera, o el TP está dividido por temas según lo que le interese a cada cual. Si uno tiene problemas, no hay en encontrar algún libro en concreto o quiere que lo orientemos, nos puede escribir o nos puede llamar. Nos puede escribir a un correo electrónico o llamar por teléfono y estaremos encantados de ayudarles. Y si se quiere pasar por aquí a ver los libros y hablar con nosotros, pues más contentos todavía. Pues eso haremos. Gracias por la visita, Juan. Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros, Jorge. Un abrazo. En A Son de Mar, historias del museo. Seguro que alrededor del Museo Marítimo de Asturias revolotean a diario palomas, gaviotas, gorriones e incluso algún petirrojo, pero aun siendo de interés todas estas especies, en su interior el museo alberga una importante exposición de aves marinas, las que podemos encontrar y observar en el entorno del Cabo Peñas, el ubicado más al norte de Asturias y declarado paisaje protegido de la red de espacios naturales del Principado. Hablemos de estos ejemplares y de esa parte del museo que el Museo Marítimo de Asturias dedica en este caso también a la biología. ¿Qué tal, José Ramón García, su director? Muy buenas. Hola, buenas. El Cabo Peñas es un imponente accidente geográfico que separa la costa oriental de la occidental de Asturias. Un entorno habitado, José Ramón, por especies marinas y aves que viven todo el año y otras que están de paso. Pues sí, los biólogos observadores de aves tienen allí un emplazamiento irreemplazable, porque por lo visto es un lugar donde recala toda esa fauna que viene del norte, ¿sí? Uh-huh. Oye, ¿y qué ejemplares se exponen en el museo que podemos ver? Pues aquí tenemos los más comunes, empezando por los mayores. Por ejemplo, el alcatraz. El alcatraz, como dicen en latín, sula basana, yo creo que en Asturias llamamos mazcato. Uh-huh. El mazcato es un gran volador. Tenemos dos ejemplares. Uno, un ejemplar inmaduro, o sea, vamos a decir joven, que fue recogido, fíjate, en el 95, moribundo en el Cabo Peñas y luego murió, aquí está disecado. Tiene un pelaje oscuro y son espectaculares porque dicen que se pueden sumergir hasta 30 metros o más cuando hacen una zambullida para atrapar un pez, una presa. Uh-huh. Hay que ver. Entonces, son barcos además que tienen mucho que ver con la navegación, porque a veces descansan en los palos, uh-huh, sobre todo cuando andan barcos de vela, y allí esperan a que aparezca, pues por ejemplo, peces como peces voladores y demás. Es un gran ejemplar volador. Sí. Y tenemos ya dos, y el ejemplar adulto ya es de pelaje blanco con alas así agrisadas. Uh-huh. Es un pájaro que suele estar volando constantemente cerca de la costa. Sí, sí. Y se anidan en colonias en los acantilados, y se puede decir que es un pájaro cuyo hábitat es propio, ¿no? Sí, sí, sí. Luego hay otros, el cormorán. El cormorán, que en asturiano es el corío, uh-huh, famoso corío. Este es un gran nadador, un gran nadador. Todos nos vimos, seguramente cuando estábamos en verano bañándonos, en alguna ocasión, que se cuelan y aparecen allí allá a lo lejos, y aquí vimos algunos vídeos por debajo del agua, y claro, es como una flecha. Sí. No hacen resistencia al agua, y luego con esos dos pates con membranes, pues alcanzan una velocidad tremenda. Son grandes nadadores. El ejemplar que tenemos es de los que son habituales por aquí, que anidan
en la isla de la Hermosa, bueno, y que entre en tierra adentro, porque por los ríos, yo no sé hasta qué punto estoy exagerado o no, pero los pescadores de río se quejan de que van a por truchas y demás. Sí, sí. No sé si era para tanto. Alguna guerra hubo, sí, hace años, años sí, atrás. ¿verdad? Sí. Bueno, pues estos son pájaros también habituales. Más un pájaro guapísimo, un cuello estilizado, un pico largo, bueno, es un portento de naturaleza. ¿Qué más pájaros hay? Bueno, pues la consabida gaviota que unos llaman argentea y otros patiamarilla. Es también una ave propia por aquí y es muy común, aunque dicen que ahora escasea en la costa y abundan en los vertederos. Sí. Porque en algunos sitios son plaga y en ciudades anidan en tejados y tal y son agresivas, no son jilgueros. Sí. Y que por eso causan problemas. En algunos casos hay campañas, aquí como por ejemplo, hay campañas de desnidificación y no sé cómo lo hacen, pero sí, porque pueden ser un peligro, ahora que somos todos tan finos y no hay escopetes de perdigón, pues claro, pueden ser un peligro para la fauna humana que vivimos en ciudades. Sí, no, de hecho, algún bocadillo que preparé yo para mi hijo, lo hice sin saber que se lo estaba preparando a una gaviota. Porque al final me lo llevó ella. Sí, tal cual. Eso me pasó a mí, soy testigo de ello, sí. Sí, son muy descaradas, entran en terrazas de bares y eso, sí. Claro, buscando sustento. Antes era lo que venían detrás de los barcos de pesca que iban largando los sobrantes por la popa y era un espectáculo ver bandades, ¿no? También sirvieron para localizar bancos de peces. También. De modo que en un tiempo era sagrado, no se podía matar una gaviota, porque eran auxiliares de los pescadores. Sí. José Ramón, de pájaros y aves, no entiendo nada, cero, pero como me pasa con otras muchas cosas, también tengo mis gustos, ¿no? Mi pájaro favorito es el frailecillo. No sé si tenéis, creo recordar que hay algún ejemplar expuesto, ¿no? ¿Es fácil de ver en el Cabo Peñas pajarín? Sí, bueno, fácil relativamente. Ya. Sí tenemos un ejemplar de frailecillo común, pájaro muy guapo también, la pechuga blanca, ales negres y un pico así anaranjado. Aquí tenemos uno que fue recogido en Moribundo, Aguas del Banco. Claro, estos vienen del norte y que a veces con invernades lleguen ya muchos maltratados y terminen muriendo aquí en la costa. Y tenemos un ejemplar que representa esta fauna. En este caso son los picos cambian por lo visto cuando están en celo, cambian de coloración hacia más rojo más brillante y amarillo y luego vuelven al estado normal. La hembra pone siempre 1 o 2 huevos y un lugar que ella excava y son también buenos nadadores, pues dan con destreza, pero sobre todo son buenos voladores. Claro, vienen del norte, o sea, forzosamente no pueden ser malos voladores. Ya. A ver, ¿qué más? ¿Tienes algún capricho más? Por ejemplo, el arao. Sí. El arao es también un ejemplar mayor que el frailecillo. Pico muy diferente, muy afilado. Y aquí tenemos uno que fue recogido en Aguas del Banco en 1995. En este caso fue víctima de una ingestión de garipote, vamos. Sí. Estos viven en acantilados, no son como los frailecillos, viven en acantilados o en islotes durante la cría y luego son también muy voladores y buenos nadadores. A veces los que vienen aquí son migratorios, vienen de Galicia y pasen por Asturias y Cantabria pues los meses de otoño. José Ramón, para quienes para quienes disfrutan de la observación de aves, la visita al museo puede ser una buena antesala, ¿no? Para saber y conocer las aves marinas que habitan peñas. Sí, hombre, este es el ABC. Claro. Por aquí es bueno empezar y
los escolares, estudiantes y tal, si tiene aquí un buen principio. Luego vendrán ejemplares más raros, como el famoso búho divoso que tuvimos hace poco aquí. Sí, es verdad. Ese que fue una pieza absolutamente excepcional, que probablemente no se vuelva a repetir nunca. De ahí la expectación que levantó en toda España, sí. Vinieron ornitólogos de todas partes de España, es verdad. Pues sí, es verdad. Bueno, pues nada, ya saben nuestros oyentes, ya pueden ver un museo como es el Marítimo de Asturias, ¿no? Que al contenido propio de una instalación que expone todo lo relativo a la náutica y la navegación, no pierde de vista otras temáticas vinculadas con ellas. En este caso, la ornitología, lo que da una idea de la variedad de contenidos que atesora el Museo Marítimo de Asturias. Con su director, una vez más, hemos hablado, así que no nos queda más que darte las gracias, José Ramón, y emplazarte al siguiente capítulo. Encantado, gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo, adiós. Hasta luego. Es muy duro, es muy duro y además de aquella, pues el barco tampoco era el idóneo, porque además era un barco que teóricamente los franceses decían de 4.000 caballos y lo pasamos muy mal porque el hacer un remolque, fíjate, el que hicimos desde ya son 1.000, yo creo que echamos 50 y pico días, tuvimos que entrar en Azores porque no teníamos ya combustible, ni comida, ni nada. Francisco Roces, marino mercante que dedicó buena parte de su vida profesional a navegar en remolcadores de altura. Encaramos el último tramo del podcast hablando de lo que tiene que ver con las partes y elementos de un barco, maniobras y fundamentos de la navegación. Hoy nos vamos a detener en hablar de una de las escotas con que cuenta cualquier barco de vela, la escota de mayor, y lo vamos a hacer con Roberto Bucetas. Hola Roberto, muy buenas de nuevo. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días y a todos los amigos del podcast A Son de Mar. Como parte de la jarcia de labor, la escota de la mayor incide directamente en la vela sobre la que trabaja. ¿Cómo podríamos definirla? Bueno, la escota de mayor va a ser un aparejo normalmente, porque siempre va a tener que estar desmultiplicada por la potencia que tenemos que hacer sobre ella para poder orientar la vela, y es uno de los elementos más importantes que nos va a permitir, pues eso, regular un poco, orientar y trimar la vela mayor. Aunque bueno, la vela mayor es una de las velas, es la vela más importante casi de lo que es el aparejo de un barco, y tiene bastantes más elementos a poder controlar y a poder trimar, ¿no? Una vela mayor, pues los factores que hay que controlar no deja de ser un perfil aerodinámico, pues vamos a tener una cuerda, una bolsa. Esa mayor tiene una bolsa, todo el mundo ve la bolsa que tiene la vela mayor. Esa bolsa tiene una profundidad, y esa profundidad o esa bolsa, pues hay que ver dónde está orientada, en qué posición se encuentra esa bolsa. No tiene la máxima profundidad, a proa, a popa, en el centro de la vela mayor. Eso sería un poco lo que serían los factores que nos condicionan un poco el trimado y las prestaciones de esa vela mayor, ¿no? También podemos hablar un poco que esos son los parámetros que al final vamos a tener que trimar. Es decir, todos esos factores tenemos que nosotros jugar con ellos y ponerles en la posición y forma que nosotros queramos para que ese barco tenga el máximo rendimiento. Podemos ser factores a trimar, pues el ángulo de ataque. El ángulo de ataque que va a tener la vela con respecto al viento es objetivo único y exclusivo de la vela, de la escota, de la vela mayor. La profundidad de la vela, pues bueno, vamos a tener que controlarla. Ya veremos que tenemos un reglaje para ella. Y otros parámetros que tenemos que trimar, que es muy importante, es la parte superior de la vela. Es lo que se conoce un poco el twist de la vela. ¿Qué forma tiene la baluma de la vela? Y esa salida que tiene en popa, ¿qué forma tiene? ¿Está muy cerrada? ¿Está muy abierta? Entonces, si la cazamos mucho la escota, vamos a tener un twist y una baluma muy, muy cerrada. Pues bueno, probablemente dentro de lo que son los elementos que yo tengo para poder valorar si la vela está bien trimada o no, pues vamos a tener unos catavientos, unas lanas, que van a estar dispuestas en la baluma de la vela, normalmente la salida de los sables, y con esos lanas, con esos catavientos pegados sobre la vela, yo puedo saber más o menos el flujo aerodinámico, el flujo del viento sobre la vela, y si hay turbulencias y si esa vela está bien trimada o mal trimada. Normalmente suele haber 3 lanas, 3 catavientos, uno en la parte baja, una parte media y otro en la parte superior, que es el que más problemas siempre nos suele
suele dar, que siempre se está comiendo la lana, decimos, ¿no? Ese catamiento superior es el que nos indica el control del twist, cómo tiene el twist cómo tiene el twist la vela. Sí. En los dos catamientos inferiores, medio y bajo, pues eso lo controlamos con escota. Si quieres, podemos hablar un poco de los que son los controles de la vela mayor, es decir, qué aparejos tengo o qué tengo yo a bordo del barco para poder darle esa forma a la vela en función de las condiciones de viento que vayamos a tener, porque no va a ser siempre la misma forma. Podemos hablar del viento flojo, hasta unos 8 nudos, la vela tendrá que tener una forma. Podemos hablar de vientos medios, hasta 9, 16 nudos de viento real. Y a partir de los 16 nudos, pues bueno, podemos hablar de viento fuerte, y cada una de esas condiciones va a tener un trimado de la vela. Sí, porque Roberto, en función a la fuerza con que sople el viento, incluso el carro de escota va pasando prácticamente de un lado a otro, ¿no? Y en caso de viento racheado, imagino que el trabajo con la escota de mayor es un no parar, es lo que estamos hablando. Es fundamental el trimado de la vela mayor, sobre todo en vientos así fuertes o vientos racheados, el trimmer de mayor va a tener que estar muy, muy, muy atento, y también va a tener que estar muy, muy compenetrado con el timonel, con el caña. Nada más que al caña ve que tiene mucha tensión, tiene que aplicar mucha fuerza sobre la caña para poder gobernar el barco, eso es trimado de mayor. Hay que darle, no tiene falta ni decirte nada. Tienes que estar atento si estás trimando la mayor, a soltar un poco de carro, a soltar incluso un poco de escota, hay que verlo, ¿no? Pues los factores o controles que tenemos para la mayor son 7. Yo tengo 7 elementos a bordo del barco con el cual yo puedo controlar la mayor. La primero y más importante, escota. La escota me regula el ángulo de ataque, pues, y es el que me va a dar la máxima potencia a la vela. Es decir, yo suelto escota y veo que el barco se para, ¿no? Pues eso, la escota me regula el ángulo de ataque con respecto al viento. Mayor efecto sobre la velocidad del barco. Barra escota. La barra escota, acabamos de decir, que es otro de los elementos con el que yo puedo jugar para darle esa forma a la vela. Abre la mayor en aproximadamente, si yo suelto barra escota, un cuarto. En cierto modo es como si soltara un poco la escota de la mayor. Con mucho viento, pues bueno, tengo que ir soltando carro antes de que nos cargue la racha. Porque si cargo la racha y suelto después, malo. Tiene que ser estar muy atento, carga la racha, me cantan que carga la racha, en ese momento, un segundo antes, ya he largado esa barra escota, ¿no? Con poco viento, pues barra escota arriba y soltar un poco de escota para abrir un poco arriba el twist de la vela. Otro elemento que tenemos, backstay. Yo con el backstay lo que hago es aplanar, flecha el palo y aplano un poco la vela y echo la bolsa hacia proa. Echo un poco la bolsa de la mayor, la profundidad la tengo un poquito más hacia popa. Me resta potencia, así que cuando hay viento, según va subiendo el viento, vamos cazando backstay. Si el barco tiene burda, pues la burda lo que me está echando es el palo hacia popa. Al echarme el palo hacia popa, lo que estamos haciendo es ganar potencia en la vela. Entonces, pues en ese caso lo vamos haciendo según va subiendo el viento, vamos cazando también un poco la burda, ¿no? Otro elemento que a veces no es tan conocido es el Cunningham. El Cunningham es un pequeño aparejo que se pone en la parte inferior de la vela y tiramos de la relinga hacia abajo. Podemos decir que es un complemento a la driza. Normalmente el barco ponemos la driza a la mayor en posición, en las marcas, y después regulamos con la relinga la tensión de lo que sería el grátil de la vela, lo regulamos con ese Cunningham. Da tensión a la relinga de la vela, lo que es el grátil de la vela, y echa la profundidad hacia proa de la vela. Bolsa la echamos a proa. También podemos controlar la bolsa en la parte inferior. Pajarín, del pajarito. Controla la bolsa en la parte inferior de la vela. Hacemos una vela un poco, dándole tensión, hacemos una vela un poco más eficiente. Si soltamos, le damos más bolsa, le damos más potencia. En función del viento, según sube el viento, vamos cazando un poco el pajarín. Y nos puede quedar otro aparejo, otro elemento de trimado de la vela mayor, que es la trapa. La trapa lo que nos está haciendo para rumbos abiertos, fundamentalmente, nos va a controlar un poco el twist. Nada más que abro escota porque abro rumbo con respecto al viento, la botavara va a subir, pues al subir botavara abrimos baluma, abre twist y esa vela pierde rendimiento, se nos escapa viento por la parte superior. Pues nada, cazaremos trapa hasta ir cerrando esa baluma a lo que a nosotros nos interese.
para esa condición de viento. Con lo cual, ves que tenemos muchos elementos para poder hacer un control sobre la forma que tenga esa vela mayor. Sin duda, porque bueno, llevar bien trimado un barco depende, como estamos comentando, de muchos factores y elementos a tener en cuenta, sobre los cuales en muchos casos podemos actuar. Es el caso de la Jarcia de labor y en concreto de la escota de mayor, de la que hemos hablado con Roberto Bucetas. Roberto, gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Hasta el próximo programa. A vosotros un abrazo. Bueno, pues hemos llegado al final de otro episodio de A Son de Mar. Deseando que lo hayáis disfrutado, os animo a que compartáis sus contenidos en las redes y plataformas de audio que empleéis habitualmente. Recuerda que puedes encontrarnos en Instagram como podcast A Son de Mar y que, como ha hecho ya algún amigo oyente, puedes dejarnos un mensaje con cualquier aportación o idea que puedas hacernos llegar. Volvemos en 15 días. Hasta entonces, adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Empieza tu Navidad con el arbolito perfecto para tu hogar en The Home Depot. Si buscas algo para armar en un 2x3, hacer de cada noche una fiesta con más de 2,000 luces que cambian de color, o un árbol con luces que se encienden con un control remoto, The Home Depot tiene árboles para todos los estilos. Además, recibe entrega gratis en más de 2 millones de productos esta temporada en The Home Depot. Sujeto a disponibilidad, visita homedepot.com/delivery para más detalles. Desde el sur global nos mudamos al norte para buscar una vida mejor. Y ahora en podcast te contamos nuestras experiencias y aportes al país al que llegamos. Esto es Escucha Migrante, el podcast de la cultura en movimiento. Un proyecto sonoro para el encuentro de creadoras, investigadoras y distintos agentes culturales que hablan con voz propia en muchos acentos. Hola, soy Dagmari Oliver Graterol y seré tu anfitriona en los episodios conversacionales. Yo soy Mili Matos y seré la voz que te acompañará en los episodios narrativos. En esta primera temporada escucharás relatos que tienen a la migración y a la cultura como espacios de creación, convivencia y resistencia desde España. Síguenos, activa las notificaciones y comparte con el hashtag Escucha Migrante. Este es un proyecto beneficiario de las ayudas para la promoción del sector del videojuego, del podcast y otras formas de creación digital convocadas por el Ministerio de Cultura y financiadas por la Unión Europea Next Generation EU, con el apoyo de Yo Soy el Otro, Asociación Cultural.